Buenas, ¿qué tal, pequeños químicos? Vamos a hacer nuestro primer ajuste de reacciones redox en medio ácido, ¿vale? Es importante saber que lo estamos haciendo en medio ácido, ya veréis por qué. Primero, deciros que para ajustar una reacción redox en medio ácido hay que seguir una serie de pasos que son estos 7 que vienen aquí, ¿vale? La primera etapa es colocar los números de oxidación sobre cada uno de los átomos que hay en reactivos y en productos. Segundo, identificar qué átomos son los que se oxidan y los que se reducen. Tercero, escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción, ¿vale? Cuarto, ajustar añadiendo agua donde nos falte oxígeno y protones donde nos falte hidrógeno. Protones porque estamos en medio ácido, ya veréis cómo se hace en medio básico más adelante. Quinto, ajustar el número de electrones. Sexto, sumar las dos semirreacciones para obtener la reacción iónica, ya os contaré qué es la reacción iónica. Séptimo, escribir la reacción molecular y con eso ya habremos terminado, ¿vale? Entonces, he elegido para explicaros esta primera reacción, la reacción del cobre con el ácido nítrico, por dos motivos. Uno, porque es muy sencilla y porque la hemos visto en clase. Si os acordáis, es cuando pusimos en unos tubos de ensayo un poco más cortos de lo normal una pequeña cantidad de ácido nítrico y le echamos un poquito de cobre y se observaba que aparecía un gas de color marrón, ya os acordaréis, ¿vale? Entonces las especies que intervienen son estas y nos dan la reacción en el problema 63 de la relación de Ebao. Nos dan las sustancias que intervienen, pero no aparecen sus estados de agregación. Tenéis que saber que los metales a temperatura ambiente son sólidos, el ácido nítrico es una sustancia que como se encuentra en disolución acuosa lo indicamos aquí, el óxido de nitrógeno es un gas, esto es una oxosal y como hay agua se va a encontrar disuelta en agua en estado acuoso y el agua lógicamente en estado líquido porque tenemos una disolución. La primera etapa dice que tenemos que colocar los números de oxidación sobre cada una de las especies y es justo lo que tengo aquí puesto. 0 para el cobre porque está combinado consigo mismo, como ya vimos en las reglas de hace unos días. El oxígeno es -2 porque el oxígeno siempre tenía -2, excepto cuando formaba un peróxido, cuando estaba formando un compuesto con el flúor. Para el hidrógeno es +1, en los oxoácidos su número de oxidación es +1 y este nitrógeno es +5. ¿Por qué es +5? Porque globalmente la molécula tiene que tener carga 0. Vamos a comprobarlo para este muy rápido. Si el número de oxidación del oxígeno es -2 y yo tengo 3 oxígenos, sería 3 por -2, -6. Sería la carga que correspondería por aquí. Como tengo un hidrógeno, +1, pues sería +6. O sea, perdón, -6 más 1 hacen un total de -5. ¿Qué número de oxidación tiene que tener el nitrógeno para que nos salga 0? Pues 5, porque así haríamos +1 más 5 más 6, 3 por -2, -6, y globalmente la molécula nos sale que tiene carga 0, lógicamente. Para el monóxido de nitrógeno, el oxígeno -2 y el nitrógeno +2, para que salga 0. En el nitrato de cobre, este nitrógeno sigue siendo 5, igual que aquí. El oxígeno sigue siendo -2. Y este cobre pasa a tener carga +2, ¿vale? Me lo dice aquí. ¿Por qué? Porque esta sustancia es el nitrato de cobre 2. Ese 2 que va ahí fuera del paréntesis es el número de oxidación del cobre que se ponía aquí, ¿vale? El oxígeno en el agua es -2 y el hidrógeno en el agua es +1. Total que ya tengo puesto los números de oxidación de cada uno. Con eso voy a identificar cuáles son las especies o el átomo que se oxida y quién se reduce. Si recordáis, una oxidación era un proceso en el cual una sustancia perdía electrones. Como consecuencia de esa pérdida de electrones, su número de oxidación aumentaba. Entonces tengo que ver cuáles son los que cambian de número de oxidación. Tengo el cobre, que tiene 0, y aquí en los productos tiene +2. Para pasar de 0 a +2 he tenido que perder electrones, concretamente perder 2 electrones. Por eso tengo puesto aquí abajo que el cobre es quien se oxida. Bueno, pues ya tengo identificado quién se oxida, voy a buscar quién se reduce. Quien se reduzca va a ser algún átomo que gane electrones. Al ganar electrones, su número de oxidación va a disminuir. Entonces, pues sigo. Este hidrógeno aquí está +1, aquí está +1, nada. Este nitrógeno, aquí está +5 y aquí aparece como +2. Para pasar de número de oxidación +5 a pasar a +2, ha tenido que ganar electrones, por tanto este es quien se reduce. ¿Y cuántos electrones ha ganado? Para pasar de +5 a +2 he tenido que sumar 3 electrones. 3 electrones que tienen carga negativa y así es como voy a pasar de +5 a +2. Pero eso lo veo aquí a continuación. En el ejercicio 63 me piden una serie de cosas. Me dicen lo primero que nombre a estas sustancias. Ya lo he hecho un poco por encima, pero lo voy a nombrar para que quede claro.
cobre o cobre metálico, ácido nítrico, aquí podéis poner monóxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno 2, nitrato de cobre 2, la forma más sencilla, y agua. Entonces, en el apartado B me pregunta que cuáles son las semirreacciones de oxidación y reducción. Y con eso paso aquí, a la tercera etapa. Escribí las semirreacciones de oxidación y de reducción de estas sustancias. Bueno, hemos dicho que quien se oxidaba es el cobre, lo tengo aquí señalado. A este 3, de momento, no le hagáis caso. Imaginaos que no está este 3, ¿vale? El cobre pasa de cobre 0 a cobre más 2. Para ocurrir eso ha tenido que perder 2 electrones, ¿vale? Notad que aquí, en la semirreacción de oxidación, no pongo el nitrato de cobre, sino pongo a la especie, al ion que se origina al echar esta sal en agua. Esa sal va a estar en disolución acuosa. Cuando yo ponga nitrato de cobre en disolución acuosa, por un lado va a salir el cobre más 2 y por otro lado me van a salir 2 iones nitrato, ¿vale? Entonces, quien cambia el número de oxidación es el cobre. A estos iones nitrato no le hago ni caso para poner la semirreacción de oxidación. Así que el cobre, que pasa de número de oxidación 0 a número de oxidación más 2, ha perdido 2 electrones. Luego explico por qué hay ahí un 3, ¿vale? La semirreacción de reducción. Hemos dicho que quien se reducía era este nitrógeno, que pasaba de más 5 a más 2. Lo mismo, este 2 no hagáis caso, ¿vale? ¿Cómo pasa este nitrógeno del ion nitrato a más 2 del monóxido de nitrógeno? Para pasar de más 2, o sea, de más 5 a más 2, he tenido que sumar 3 electrones, ¿vale? Esto ya lo he contado antes. Ahora bien, fijaos, en el ion nitrato hay un nitrógeno y 3 oxígenos, pero aquí solo tengo un oxígeno. Entonces ahora me voy a esta cuarta etapa y dice, ajustar añadiendo agua donde falten oxígenos. Si aquí solo tenía un oxígeno y aquí tenía 3, aquí me están faltando 2 oxígenos. ¿Quién me aporta el oxígeno? El agua. Si yo pongo 2 moléculas de agua, ya tendré 2 átomos de oxígeno aquí a la derecha, que sumado con este ya me harán los 3 átomos de oxígeno que tenía a la izquierda y tendría ajustado el oxígeno. Pero de rebote, al meter las 2 moléculas de agua, ¿vale? He metido también aquí 2 protones. 2 protones en cada molécula. Como he metido 2 moléculas de agua, en realidad son 4 protones. ¿Cómo lo soluciono? En el otro lado poniendo 4 protones. ¿Por qué protones? Porque estamos en medio ácido, tengo ácido nítrico y este ácido nítrico va a ser quien me aporte los protones. ¿Por qué tengo este 2 y este 3? Pasamos al siguiente punto, al punto número 5, ¿vale? Dice, ajustar el número de electrones. En la reacción de oxidación el cobre ha perdido 2 electrones, mientras que en la semirreacción de reducción el nitrógeno del nitrato ha ganado 2 electrones. Yo no puedo aquí perder 2 electrones y aquí ganar 3 electrones. El número de electrones tienen que ser los 2 en las semirreacciones. ¿Cómo lo consigo? Pues si aquí tengo 3 electrones y aquí tengo 2, lo que hago es multiplicar arriba por 3 y abajo por 2. Así consigo hacer 3 por 2, 6 electrones arriba, ¿vale? Que se perderían, y 2 por 3, 6 electrones que se ganarían en la reducción. Así tengo 6 electrones arriba y 6 electrones abajo que se me van a ir al sumar las dos reacciones, que es el siguiente apartado. En el 6 me dice sumar las semirreacciones y obtener la reacción iónica. Bueno, se llama reacción iónica porque las especies, no todas, pero algunas aparecen como iones. Tengo aquí al ion nitrato, a los protones y al cobre. Los otros está claro que no aparecen como iones. ¿Por qué? Porque en la reacción que a mí me dan arriba, el cobre aparece como cobre metálico, el monóxido de nitrógeno es un gas, y aparece aquí exactamente igual, ¿vale? Y el agua es el agua, que tampoco es un ion. Digamos que las especies que se van a ionizar en agua van a ser las sales, los ácidos, pero no los gases, ni los metales, y por supuesto tampoco el agua. Entonces, si sumo, fijándome en el orden de arriba, me sale la reacción iónica. El cobre es el primero, la reacción de arriba, había un cobre, pero como multiplico por 3, voy a tener 3 cobres, ¿vale? Ya no tengo nada más aquí a la derecha, a la izquierda. En la reacción de abajo tengo los iones nitrato, tenía un ion nitrato, pero como multipliqué por 2, 2 iones nitrato. A continuación, los protones, estos no los pongo los electrones, porque si os acordáis os dije que 2 por 3, 6, era lo mismo que 3 por 2, 6 a la derecha y a la izquierda, con lo cual se simplifica y no se pone. ¿De dónde vienen estos 8 protones? Yo tenía aquí abajo 4 protones, pero multipliqué por 2. 2 por 4 son 8, así que tengo 8 protones a la izquierda. Ya no queda nada más a la izquierda. He puesto el cobre, los iones nitrato, los protones, estos no porque los simplifiqué. Me voy a la derecha. En la derecha tengo, voy a seguir el orden de arriba, el monóxido de nitrógeno,
había un monóxido de nitrógeno, pero la semirreacción de reducción la multipliqué por 2, así que 2 monóxidos de nitrógeno. Cobre, había un cobre, ¿vale? Pero lo multipliqué por 3, así que 3 iones cobre, 2 más. Y por último, ya para terminar, este agua que tenía aquí, que como había 2, pero multipliqué por 2, son 4 moléculas de agua. Así que ya tengo la reacción iónica, que es lo que me piden en el apartado C, junto con la reacción molecular. ¿Cómo se obtiene la reacción molecular? Es muy fácil. Solo tenéis que fijaros en la reacción que os dan arriba. Y tenemos que poner cada una de estas especies en la forma en la que aparecen aquí arriba. El cobre no hay problema. Cobre estaba como cobre sólido, así que pongo 3 cobres en su estado de agregación sólido. Ahora tengo 2 iones nitrato y 8 protones. Y la especie que me aporta los protones y la que me aporta los iones nitrato es la misma, es el ácido nítrico. Entonces, ¿qué pongo? 2 de ácido nítrico o 8 protones. Lo que tengo que poner es lo que haya más. Como necesito 8 protones y cada molécula de ácido nítrico me da un protón, pues tendré que poner aquí 8 moléculas de ácido nítrico, ¿de acuerdo? Ya no tengo nada más aquí a la izquierda, así que me paso a la derecha. Había 2 moléculas de monóxido de nitrógeno, 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. Cobre. Necesito 3 iones cobre 2 más. ¿Dónde está presente el cobre 2 más? Aquí arriba, en el nitrato de cobre 2. En cada molécula de nitrato de cobre 2, ¿cuántos cobres hay? 1. Así que necesitaré 3 moléculas de nitrato de cobre para poder tener esos 3 cobres. Y 4 moléculas de agua, 4 moléculas de agua. Voy a comprobar que lo que he hecho está bien. Normalmente la reacción iónica no da problema, siempre sale ajustada. Pero la reacción molecular a veces da problemas. Entonces voy a comprobar primero la iónica y luego la molecular. 3 cobres, 3 cobres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos del monóxido de nitrógeno más 4 del agua, son 6. Perfecto. 8 protones, 4 por 2, 8 protones. Bien, perfecto. Sin problema en la reacción iónica. Vamos con la reacción molecular. 3 cobres. Aquí 3 cobres. Perfecto. 8 hidrógenos. 4 por 2, 8. 8 nitrógenos. Vamos a ver. 2 de estas 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. Ya llevo 2, ¿vale? Recordamos, necesitaba 8. Y ahora, en cada nitrato de cobre, ¿vale? Hay 2 nitrógenos, pero yo tengo 3 moléculas de nitrato de cobre, así que sería 3 por 2, 6, más estos 2 nitrógenos son los 8 nitrógenos que tenía al principio, sin problema. Bien, vamos con el oxígeno, tienen que darme 8, en cada molécula de ácido nítrico hay 3 oxígenos, como tengo 8 moléculas de ácido nítrico, 8 por 3, 24, uf, vamos allá. 2 oxígenos, guay. En cada molécula de ácido de nitrato de cobre 2 hay 3 oxígenos aquí en el ion nitrato, pero ahí hay un 2, o sea que este 2 por ese 3 se multiplican, 6, ¿vale? Pero tengo 3 moléculas de nitrato de cobre 2, así que sería 6 por 3, 18. 18 más estos 2, 20. Y 4 moléculas de agua, cada una me aporta un oxígeno, o sea que tengo 2 más 18, 20 más 4, 24, 3 por 8, 24, perfecto, clavado, me ha salido perfecto, ¿vale? Vamos con el apartado D, que este es quizás el que os dé un poquito más de problema. A ver, en el apartado D me piden que calcule qué volumen de ácido nítrico del 33% de pureza en peso, ¿vale?, de densidad 1,18 necesitaría para gastar por completo 12,7 gramos de cobre. El apartado D no lo podéis hacer hasta que la reacción no esté ajustada, hasta que la reacción molecular no esté ajustada. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar un factor de conversión y a partir de esta masa que yo tengo de cobre, calcular el volumen que necesito de esa disolución de ácido nítrico, de esta pureza y de esa densidad. Recordad que el ácido nítrico va a estar metido en una botella, esa que hay de color marrón en el laboratorio y que yo voy a tener que extraer con la pipeta un determinado volumen. Así que yo tendré que obtener al final un volumen, unos mililitros, para poder calcular cuánto tengo que coger. Bien, yo tengo aquí
12,7 gramos de cobre, que es lo que me dice el enunciado. Básicamente lo que vamos a hacer es transformar estos gramos de cobre en moles de cobre. Los moles de cobre, luego, teniendo en cuenta la estequiometría, los transformaremos en moles de ácido nítrico, para después pasarlo a gramos de ácido nítrico y con esa densidad y esa pureza averiguar el volumen que yo tengo que coger de la disolución de ácido nítrico. Recordad que en esa disolución de ácido nítrico no solo hay ácido nítrico, hay más cosas. Agua. Entonces, esos 12,7 gramos de cobre lo paso a moles de cobre usando la masa molar del cobre, 63,5. Luego, teniendo en cuenta que cada vez que reaccionan 3 moles de cobre lo hacen con 8 de ácido nítrico, aplico un factor de conversión teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción para obtener los moles que necesito de ácido nítrico. Para pasar de moles de ácido nítrico a gramos de ácido nítrico usamos su masa molar, que es 63 gramos, ¿vale? Y ahora es donde viene el problema. Hasta aquí, ¿vale? Yo calcularía los gramos que necesito de ácido nítrico. Si ese ácido nítrico fuese puro al 100%, ¿vale? Pues simplemente tendría que tomar esa cantidad de ácido nítrico. Mi problema es que el ácido nítrico no es al 100% de pureza, sino al 30%. ¿Qué significa este 30%? Que de 100 gramos que yo tome de la disolución, tan solo 30 son ácido nítrico, con lo cual necesito una cantidad mayor, ¿vale? Por eso este 100 va arriba, porque hay 30 gramos de ácido nítrico en cada 100 gramos de la disolución de ese ácido nítrico comercial, ¿vale? Entonces ya iría por gramos de ácido nítrico comercial que necesito. Para terminar, ¿vale? Simplemente tengo que aplicar un factor de conversión con la densidad, teniendo en cuenta que la densidad de la disolución del ácido nítrico es 1,18 gramos por cada mililitro, pues haciendo la cuenta me sale que necesito 94,9 mililitros de ácido nítrico. Y así habría terminado mi apartado de calculando cuál es el volumen que tengo que extraer de esa botella de ácido nítrico comercial. Bien, ahora al principio os va a costar un poco de trabajo, porque es la primera vez que lo hacemos, ¿vale? Pero es cuestión de practicar, 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 y como todo lo demás, al final os va a salir. Recordad que los pasos que tenéis que seguir son estos. Hoy los pongo aquí, pero ya no los pongo en el siguiente ejercicio. Siempre tenéis que hacer lo mismo. Colocar los números de oxidación, identificar quién se oxida y quién se reduce, ¿vale? Poner las dos semirreacciones. Tened en cuenta que tenéis que tener el mismo de electrones, así que a veces tendréis que multiplicar por un número o por otro. Obtener la reacción iónica y de la iónica la molecular. Y este apartado, este último apartado en el que normalmente suelen asignarle un punto, siempre va a ser un cálculo estequiométrico, ¿de acuerdo? Bueno, pequeños químicos, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente ejercicio. Venga, chao.